¿Qué tal? Hoy vamos a adentrarnos en una figura que es, a mi juicio, el corazón del día a día de cualquier jurista, la procuración administrativa. Y quiero que la pensemos no como un simple trámite, para nada. Pensemos en ella como el verdadero motor que impulsa la maquinaria de la justicia. Esta idea va a ser nuestra guía. En el universo del derecho administrativo, la procuración no es una mera formalidad. Es la columna invisible que sostiene la eficacia procesal. Es ese trabajo meticuloso, a veces silencioso, que evita que un proceso se duerma en los laureles y que los derechos se diluyan con el tiempo. Bien, les propongo una hoja de ruta. Primero, vamos a entender bien qué significa procurar. Luego, haremos un pequeño viaje a sus orígenes. Después, veremos cómo se ejerce hoy, analizaremos su valor económico y finalmente cerraremos con una reflexión sobre su importancia capital. Empecemos. Y aquí vamos directo al núcleo del asunto, porque en nuestra profesión todo se reduce a una elección constante, una elección entre dos caminos que definen el éxito o el fracaso de nuestra gestión. El contraste es absoluto. Son dos verbos, pero también dos éticas profesionales. Procrastinar, bueno, es el enemigo. Es dejar las cosas para después. Y en el derecho, ese después puede costar la caducidad de la instancia, o sea, que el juicio se caiga por completo. O peor, la pérdida irremediable de un derecho. Procurar, en cambio, es todo lo contrario. Es acción, es moverse, es diligencia. Es, en esencia, ser la garantía activa de los intereses que nos confían. Ahora, para entender la relevancia de esta figura hoy, tenemos que mirar hacia atrás. Los invito a hacer un breve viaje en el tiempo, porque la procuración no es un invento moderno, tiene raíces muy, muy profundas. Fíjense en este recorrido fascinante. Partimos de la Grecia clásica, con los sofistas y su manejo de la retórica. Damos un salto a la Roma antigua, donde el procurator ad litem ya era considerado un alter ego, el otro yo del cliente en el juicio. La figura se va consolidando en la Edad Media a través del derecho canónico y se adapta en la América colonial. Y todo este largo camino desemboca en nuestro país en 1919 con la Ley 10996 de la provincia de Buenos Aires, que le da el marco normativo moderno que exige matrícula y juramento. Muy bien, volvamos al presente. ¿Qué significa en la práctica ser procurador hoy? ¿Cuáles son los deberes concretos y cómo se accede a la profesión? La ley es clarísima. Esto no es una lista de sugerencias, son obligaciones ineludibles. Cada punto, interponer recursos, estar atento a las notificaciones, presentar escritos a término, cada uno es una acción directa para custodiar los derechos del representado. Y por supuesto, la base de todo, actuar siempre con decoro, dignidad y probidad. Es el cimiento de la confianza. Y aquí, atención, porque esto tiene una dimensión práctica fundamental para quienes están iniciando su carrera. Miren las diferencias. En la Justicia Nacional y Federal, con competencia en todo el país, la matrícula se gestiona en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. La procuración está, digamos, integrada. Ahora, en la provincia de Buenos Aires, el escenario es otro. Existe un colegio de procuradores autónomo. Esta distinción no es menor para nada. Define el alcance territorial y la forma de ejercer la profesión. Pasemos ahora a un tema esencial, el valor del trabajo. Si la procuración es una actividad profesional, debe ser remunerada. Y sobre este punto, hay un fallo de la Corte Suprema que literalmente cambió las reglas del juego. Esta fue la pregunta que llegó hasta el máximo tribunal. Y aunque pueda parecer una cuestión muy técnica, lo que se debatía en el fondo era algo mucho más grande. Si la procuración tenía valor en sí misma, como una tarea autónoma y diferenciada de la labor del abogado. El recorrido judicial no fue fácil. Tanto en primera instancia como en la Cámara de Apelaciones, la respuesta fue negativa. Dijeron que no correspondía regular honorarios por la procuración en causa propia. Hubo que llegar hasta la Corte Suprema, con un recurso extraordinario, argumentando ni más ni menos que la violación al derecho constitucional de una justa retribución por el trabajo. Y ahí la historia cambió. Y aquí están los fundamentos de la Corte que son de una lógica impecable. Primero, si la ley no distingue, el juez no tiene por qué hacerlo.
Segundo, y central, la procuración es una actividad profesional autónoma que genera, por sí misma, derecho a honorarios. Tercero, el argumento constitucional. Negar ese pago afecta la justa retribución del trabajo, consagrada en el artículo 14 bis. Por todo esto, la Corte concluyó que el fallo anterior había sido una sentencia arbitraria. Bueno, esa doctrina de la Corte hoy tiene una traducción numérica muy concreta. Las leyes de aranceles vigentes, tanto la nacional 27.423 como la provincial 14.967, establecen que los honorarios del procurador se fijan en un 40% de lo que le corresponde al abogado que patrocina el caso. Y acá cerramos la idea que planteó Anzorregui. Cuando el mismo profesional asume ambos roles, el de abogado y el de procurador, actuando como apoderado, no es que se divida el honorario. No, percibe el 100%. Se reconoce así el valor de cada tarea, incluso cuando las realiza una sola persona. Y con esto llegamos al final de nuestro recorrido. Es el momento de sintetizar, de ver cómo la técnica jurídica y la ética profesional se unen en una sola cosa. Si hay una idea que quiero que se lleven de este encuentro, es esta. Procurar no es un mero trámite, no es mover papeles de un lado a otro, es mucho más. Es representar. Es custodiar intereses ajenos como si fueran propios, y sobre todo, es dinamizar el proceso para que la justicia no solo llegue, sino que llegue a tiempo. En definitiva, la procuración es esa síntesis perfecta entre técnica y ética, con una sola misión: lograr una justicia diligente. Porque no lo olvidemos nunca, una justicia que tarda, en el fondo, no es justicia.